Buenas tardes, queridos compañeros docentes de la IETA San Pablo. Les habla nuevamente el profesor Jason Palacios. En esta ocasión vamos a aprender cómo crear actividades, en este caso específicamente una pequeña evaluación a través de un cuestionario con preguntas de selección múltiple con única respuesta. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la plataforma. Obviamente ya ustedes tienen mecanizado todo ese proceso, así que lo vamos a obviar. Luego de que ingresemos a la plataforma, nos dirigimos a mis cursos para seleccionar el curso al cual le vamos a crear el cuestionario. Voy a coger cualquiera de los cursos que tengo asignados. En este caso, informática, grado décimo. Como siempre que vamos a crear una actividad, debemos habilitar o activar la edición, yéndonos o dirigiéndonos al engranaje este que aparece aquí, o menú de acciones, que ya debe estar familiarizado para cada uno de ustedes. Damos clic sobre la flechita que se encuentra en la parte derecha de ese icono y seleccionamos la opción activar edición. Esto con el fin de que se me habiliten la edición de los temas. Obviamente aquí en el tema 1 ya tengo una actividad creada. Si ustedes observan, hay una evaluación. Hay otro tema que está como una actividad interactiva y hay un foro creado. Adicional a eso, quiero crearle en este caso a esta actividad un cuestionario, una evaluación por cuestionario, la cual debe contener preguntas de selección múltiple con única respuesta. Para ello, previamente, antes de ingresar a la plataforma, deben haber creado su cuestionario de preguntas o su banco de preguntas. Ya yo lo creé, ya lo tengo por acá en Word. Tengo las preguntas, observen, aquí está la pregunta con sus respectivas opciones de respuesta y está guardado previamente en una carpetica. Listo, entonces me voy a la opción añade una actividad y voy a escoger la opción cuestionario. Esta que está aquí, que tiene el icono anaranjado, digámoslo así. Selecciono el radio de selección y le doy la opción agregar. Esto me va a desplegar una ventana donde voy a ingresar el nombre de la actividad o de la evaluación que voy a crear y obviamente, como siempre, colocarle una descripción. Listo, en este caso vamos a llamarlo como evaluación tema 1. Ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes quieran. En la descripción lo que ustedes quieran que el estudiante vea. Voy a colocarle buenos días porque no sé a qué hora van a ingresar ellos. Entonces vamos a colocarle mejor un hola. Hola, queridos estudiantes. O con ortografía, compañeros.
Listo, entonces le doy muestra la descripción para que el estudiante pueda observar la descripción en la página. Temporalización. Bueno, vamos a colocarle la fecha desde cuándo va a estar abierto el cuestionario. Entonces yo le digo que va a estar abierto desde hoy. Y no lo voy a colocar que se cierre. Como ese cuestionario va a ser de 20 preguntas, voy a darle un tiempo de 25 minutos para que lo resuelvan. Y que cuando el tiempo haya terminado, se dé un periodo de gracia para que el estudiante pueda enviar. En ese periodo de gracia vamos a colocarle que sea de 2 minutos. Ojo, no es para responder, es para que él le pueda dar la opción de enviar el cuestionario. Calificación, sin categorizar. Calificación para aprobar, un 3, que puede ser la nota mínima. Intentos permitidos, voy a colocarle que puedan hacer puedan resolver el cuestionario. Si se equivocan una vez, puedan hacerlo una segunda vez. Dos intentos le voy a dar. Y método de calificación, la calificación más alta para los intentos. Si hizo 2 intentos, uno sacó 3 y el estudiante de pronto quiso de pronto hacerlo para que su nota sea más alta, lo intenta una segunda vez y saca un 4 o 5, bueno, su calificación, la calificación que será tomada será el 4 o 5. Entonces para ello debemos seleccionar la opción calificación más alta. En el esquema, página nueva para cada pregunta, ¿no? Quiero que me salgan, como son 20 preguntas, quiero que me salgan de bloques de a 5 preguntas. Ya eso sí se lo dejo a su libre albedrío. Ustedes verán cuántas preguntas querrán que tenga el cuestionario y cuántas que salgan por bloque. Si quieren le muestran todo el bloque de las 20 preguntas, por ejemplo. O si quieres que les vayan saliendo una por página o 2. Yo quiero que me salgan bloques de a 5 preguntas. Para hacerlo un poco más interactivo. Vamos a ver qué más sale por aquí. Método de navegación libre. Si lo pueden dejar así como está. Comportamiento de las preguntas. Que se ordenen al azar las respuestas. Lo dejan así para que él automáticamente, cada vez que un estudiante ingrese, le salgan las respuestas ordenadas de forma diferente. Comportamiento de las preguntas. Lo dejan así como está ahí. Retroalimentación diferida. Quiere decir que cuando ya él haya realizado el examen, ustedes pueden retroalimentar. Opciones de revisión, esto es importante. Deshabiliten esta primera opción que dice el intento, para que el estudiante no tenga forma de ver las respuestas, a menos que resuelva el cuestionario. Listo, vamos a deseleccionar la primera opción que dice el intento. Más tarde, mientras el cuestionario esté aún abierto. Listo. Van a deseleccionar, ojo, esta pequeña opción que quede deseleccionada. Apariencia, decimales para las calificaciones. Bueno, yo quiero que tenga 1. Ya eso es libre. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ustedes pueden ir explorando las opciones, van leyendo. Si no tienen mucha práctica, crean su pequeño examen y lo prueban. Listo, finalización de la actividad. Yo quiero que para finalizar la actividad, los estudiantes deben cumplir unas condiciones. ¿Cuál? La primera, que el estudiante vea la actividad. La segunda, que el estudiante reciba una calificación. O, sí, esas dos, que reciba una calificación. Sea buena o sea mala, con base a los intentos que él decida realizar. Listo, no seleccionen más nada y le dan guardar cambios y mostrar. Listo, no todo queda allí. El cuestionario está creado, pero obviamente está vacío. ¿Dónde están las preguntas? Profe, ¿cómo hago para ingresarle las preguntas a ese cuestionario? Listo, vamos a crear el banco de preguntas dentro de la plataforma.
ya que ustedes previamente, como lo hablamos ahorita, crearon su banco de preguntas en un documento de Word. Listo, entonces se desplazan hacia abajo dentro del curso y van a encontrar una opción que se llama banco de preguntas. En la parte, en el panel de navegación izquierdo o menú de navegación izquierdo, van a encontrar una opción que ya al final que dice banco de preguntas. Dan clic ahí. Entonces dices, crear una nueva pregunta. Si observan, aquí este banco de preguntas dice selecciona una categoría. Obviamente vamos a seleccionar por defecto informática grado 10, porque obviamente estamos trabajando dentro del curso informática grado 10. Listo. ¿Qué más? Si nos desplazamos hacia abajo, pues encontramos aquí mostrar el enunciado de la pregunta en la lista de preguntas. Si quieren lo habilitan. Pero no les recomiendo porque después se les va a enredar, porque va a mostrar muchos caracteres y eso pues tiende a confundirnos. Entonces dejémosla deshabilitada. Mostrar también las preguntas de la subcategoría. Eso sí lo pueden dejar como está. Y mostrar también preguntas antiguas. No quiero que me muestre preguntas antiguas, solamente las que voy a hacer ahora. Voy a deshabilitarlo. Porque yo tengo creado previamente otro cuestionario allí. Entonces se me va a crear un problema ahorita que ya creé ese pocotón de preguntas. Listo, entonces luego que ingresé al banco de preguntas le doy crear nueva pregunta. Yo quiero que esa pregunta sea de opción múltiple, entonces selecciono aquí la primera opción que me dice opción múltiple, una pregunta con opción múltiples, de selección múltiple con única respuesta. La selecciono y lo voy a agregar. Deben hacerlo para cada una de las preguntas, ojo. Por defecto, informática grado 10, la categoría. En este caso será el curso en el que ustedes estén. Obviamente, por ejemplo, biología 10, inglés grado 10, matemática grado 10, etc. Nombre de la pregunta. Colóquenle como nombre pregunta. Listo. El enunciado de la pregunta. Listos, ahí se van a su documento de Word, copian el enunciado de la pregunta y lo pegan ahí. Copian el enunciado y lo pegan. Listo. Ahí tenemos el enunciado de la primera pregunta. Puntuación por defecto. La dejan así, si quieren. Retroalimentación general lo dejan en blanco. Una o varias respuestas. Solo una respuesta. Es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Listo, entonces ya aquí escribí la pregunta. El lenguaje computacional es aquel que transmite instrucciones a la computadora y realiza diversas operaciones. ¿Cómo se llama? Se le llama al término usado para describir esta serie de aplicaciones, sabiendo que es de mucha utilidad para el mismo lenguaje computacional. Listo, entonces como ya tenemos la pregunta, vamos a colocar la respuesta en el orden que las tengo acá. Oh, el orden no importa porque el software automáticamente las organiza. Pegamos la primera pregunta. Calificación. Podemos pues dejarla que valga el 100%. O dejémoslas por defecto, ninguna. Que el software automáticamente le asigne un porcentaje. No, todas valgan el 100 para evitar que nos vaya a crear errores. Este sería el peso de la calificación.
Listo, entonces digamos que la respuesta correcta es la tercera. Entonces corrijo lo que les dije ahorita de la calificación. Como la respuesta correcta va a ser la tercera, entonces yo le asigno un valor del 100%. Las demás, como no son correctas, le colocamos su calificación en ninguno. Quiere decir que el peso de esa respuesta dentro de esa pregunta no vale nada. Y la que tiene como elección de calificación el 100% va a ser la respuesta correcta. Listo, entonces ya tenemos la primera pregunta. Vamos a ver qué me dice esta opción por acá. Respuesta correcta es un mensaje que me va a mostrar cuando el estudiante responda. Por cada intento que el estudiante haga, se le va a penalizar un 33%. Ya este también es, digamos que opcional. Si quieren lo dejan así. Si quieren ustedes les dejan que cada intento valga lo mismo. En este caso, si el estudiante hizo el primer intento y lo perdió y él quiere volverlo a hacerlo nuevamente, se le va a penalizar un 33% de la nota. Entonces yo no quiero que eso pase. Yo no quiero que al estudiante se le reste su calificación por intentarlo nuevamente. Entonces le voy a poner 0. Listo, guardar cambios. Y ya tengo la primera pregunta. Listo, me aparece aquí el nombre de la pregunta, quién lo creó, la fecha y la categoría donde está creado. Vámonos con otra nueva pregunta. Yo quiero que esta nueva pregunta sea de una respuesta corta. Quiere decir que el estudiante va a leer la pregunta y va a argumentar o va a colocar lo que él cree, en lo que él cree que es la respuesta, lo va a escribir. Entonces le colocan como nombre pregunta. Nuevamente me voy al examen, al banco de preguntas que tengo por acá. Copio la pregunta. Estas respuestas les toca calificarla al docente. Cuando ya el estudiante la responda, la retroalimente, pues nos toca revisar si la respuesta coincide de pronto con lo que esperábamos y pues le colocamos la puntuación. Vamos a colocar aquí a la vez brecha digital, la separación que existe. ¿Qué mal dice diseño tecnológico?
Listo, entonces debemos colocar una posible respuesta para esa pregunta. Cosa de que el mismo software trate de buscar concordancias con lo que el estudiante escribe. Es decir, si el estudiante escribe y hay palabras que concuerdan con esto que yo puse acá, con esa definición a la respuesta que yo coloqué ahí, pues el software automáticamente le coloca una puntuación. Es como manera digamos, de manera práctica para que el estudiante vea el resultado. Pero ya a nosotros nos toca entrar a verificar si el estudiante respondió o no correctamente para corregir la calificación según sea el caso. Listo, luego que ya ingresamos la pregunta y ya colocamos una posible respuesta, le doy guardar cambios. Y ya tenemos dos preguntas. No olviden colocar el peso de la calificación. En este caso deberá ser el 100% para la respuesta de esa pregunta. Guardamos los cambios. Y llevamos dos preguntas. Como se podemos observar aquí, una opción múltiple con selección múltiple y la otra con respuesta corta. Listo. Vamos a crear una nueva pregunta. La idea es ir aprendiendo qué significa cada una o cómo es la dinámica de cada una de estas opciones que están aquí. Luego vamos a coger una pregunta que sea de falso y verdadero. Seleccionamos la opción falso y verdadero. Vamos a agregar. Colocamos el nombre de la pregunta, en este caso pregunta, para que el programa por defecto le asigne el número. Copiamos el enunciado de la pregunta. Entonces esta respuesta es falsa. Microsoft. Como es falsa, la respuesta correcta le colocamos aquí falso. Si queremos retroalimentar esa respuesta, pues colocamos aquí un argumento. Por ejemplo, el sistema operativo Windows no pertenece a GNU. Listo. Y le damos guardar cambios. Llevamos en este momento almacenadas en el banco de preguntas 3 preguntas. Vamos a crear una nueva pregunta. Ya vimos de de opción múltiple, ya vimos falso y verdadero, ya vimos respuesta corta. Vamos a coger una pregunta que tenga respuesta de emparejamiento. La seleccionamos y le vamos a agregar. Colocamos el título, pregunta, o el nombre de la pregunta y el enunciado. Entonces dice, relaciona
Listo, escribimos el enunciado para esta pregunta. El enunciado que van a ver los estudiantes por defecto antes de iniciar, de responder. Y la pregunta. Recuerden que como el tipo de pregunta lo dice, es emparejamiento, es decir, es como si el estudiante uniera con una, como cuando lo hacemos en una hoja, une con una flecha las preguntas con su respuesta correcta. Entonces acá pues colocamos la pregunta, en este caso el enunciado, y la respuesta. Impresora, display, parlante son dispositivos de salida en la respuesta. Google, Google Ads, Yahoo, Netscape, Altavista son motores de búsqueda y así sucesivamente. Otra pregunta o otro enunciado, la respuesta correcta. Otra pregunta, la respuesta. Si yo quiero colocar el por default, por defecto, trae nada más 3 preguntas. Si yo quiero agregar más preguntas, en este caso mi pregunta tiene 6 opciones. Yo quiero, como él trajo 3, yo le agregué más. Quiero agregar otras, le doy aquí 3 conjuntos más o 3 espacios más en blanco. Esos espacios me permiten agregar más preguntas. Generalmente vienen en bloquecitos de 3. Listo, yo quise que fuera de 6. Listo, lo dejo así. Y demos guardar cambio. Aquí en retroalimentación combinada, pues lo dejamos así como está. Múltiples intentos. Vamos a colocarle que no penalice. Pues es importante esto, la penalización, que no penalice para que el estudiante pues no se vaya a desmotivar si de pronto lo intenta una segunda vez y pues el programa no le completa la nota, una nota satisfactoria. Entonces dejémoslo en 0. Vamos a guardar cambio. Ya tenemos una cuarta pregunta. Vamos a agregar una quinta pregunta. Esta vez la pregunta va a ser tipo numérica. Si miramos acá al frente nos dice, permite una respuesta numérica con posibilidad de especificar las unidades, que es calificada comparándolas con distintas respuestas modelo. Es posible incluir imágenes. Bueno, vamos a hacerlo así, agregar. Le colocamos el título, pregunta o el nombre y escribimos la descripción. Esa es la respuesta correcta. Guardar cambios. Y van 5 preguntas. Vamos a crear otra nueva pregunta con otro modelo diferente. Compañeros, no es obligación que coloquen un tipo de pregunta diferente para un examen. Su examen puede contener 10 respuestas con opción múltiple o 5 respuestas de opción múltiple y 5 verdaderos. Ya eso depende de ustedes, del trabajo que ustedes hayan realizado previamente
para la creación de estos bancos de preguntas. Listo, entonces no larguemos más el video, ya le mostré 5 opciones de preguntas. Está creado nuestro banco de preguntas. Ahora vamos a ver cómo se carga ese banco de preguntas a mi formulario. Entonces, me devuelvo nuevamente a mis cursos, busco informática grado 10, que es donde estoy trabajando. Me voy al cuestionario o a la evaluación que creé y le doy editar. En editar ajustes se me va a abrir el cuestionario. Perdón, ahí no es. Corrijo, discúlpenme. Para agregar las preguntas al cuestionario o a la evaluación o a la actividad creada, abrimos la actividad. Damos clic sobre ella. Se nos va a desplegar el formulario y yo le voy a dar la opción donde dice editar cuestionario. Editar cuestionario me permite agregar las preguntas. Listo, entonces, como tengo un banco de preguntas, me voy aquí a la opción que dice agregar, donde estamos dentro de la página editando cuestionario de evaluación tema 1. ¿Cómo lo abrí? Repito el proceso. Voy a mis cursos, busco el curso donde creé la evaluación, busco la evaluación, doy clic sobre ella y la abro. Luego me voy a la opción editar cuestionario y busco en la parte derecha la opción que dice agregar preguntas. En este caso, como ya tenemos un banco de preguntas, escojo la opción del banco de preguntas. Aquí puedo agregar una pregunta, en este caso, si yo quiero esa pregunta. La selecciono y doy a añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Si yo quiero que mi evaluación me tome cualquier pregunta aleatoriamente de ese banco de preguntas que yo creé, supongamos que mi banco de preguntas, como lo hice con todo el tiempo del mundo, tiene 50 preguntas, por ejemplo, mi banco de preguntas, y yo quiero que cada estudiante cuando ingrese se le despliegue una evaluación con 5 preguntas de esas 50, pues me voy aquí a la opción agregar y escojo una pregunta aleatoria. Se me va a abrir una ventana donde dice añadir una pregunta aleatoria al final. Es decir, me va a mostrar la categoría existente. ¿Cuál es la categoría existente? Este que está aquí por defecto, informática 5. ¿Qué quiere decir este 5 entre paréntesis? Que tiene 5 preguntas. Acá hay otro banco de preguntas. Dice evaluación tema los peligros de internet. Tiene 20 preguntas. Vamos a coger el que creamos, el nuevo. 5. Listo. Yo quiero que ese examen tenga 3 preguntas, esas 5, y sean aleatorias. Entonces aquí en número de preguntas aleatorias le estipulo que sean 3 preguntas. Listo. Le doy a agregar pregunta aleatoria. Si observan, se me carga un examen con 3 preguntas, 1, 2 y 3. Cada pregunta va a tener una nota de 1. Si yo quiero dividir ese 5 entre 3, entre las 3 preguntas, listo, digamos que cada pregunta tenga un peso de 1.67 más o menos, para que me llegue al 5.
Listo, ya le coloqué el peso de la pregunta a cada pregunta. Cada una vale 1.7 para llegar al 5. Listo, y ya está ya están cargadas las preguntas. Entonces le damos guardar y ya se editó o se creó nuestro cuestionario de preguntas. Vamos a mirar cómo quedó. Voy aquí a mis cursos, informática grado 10. Abro la evaluación. Listo, y me dice que son 2 intentos permitidos, que el cuestionario está abierto a partir del lunes 11 de mayo, que el límite de tiempo son 25 minutos. Vamos a previsualizar el cuestionario, comenzando un intento. Listo, aquí tenemos entonces, dice, relaciona cada uno de los enunciados con la respuesta correcta. Estos serían entonces, ¿qué? Motores de búsqueda, navegadores, blog. Listo, y tengo la primera pregunta respondida. Voy a equivocarme en esta. Vamos a hacer esta como correcta y estamos. Listo, ya terminé el cuestionario, ya lo respondí. Vamos a enviarlo, terminar intento. Muestra que lo gané. ¿Por qué me sale así? 3-3 y no una nota más alta. Porque recuerden que hay una pregunta, que es la pregunta donde el estudiante argumentó que debe revisar el docente para poder especificar la calificación. Vamos a intentar otro intento para ver qué pasa. ¿Sí ven? Me salen las preguntas ordenadas de diferentes formas y me van variando. Entonces ya acá tengo una pregunta de la misma que me salió ahorita, pero esta es diferente. ¿Sí observan? Esta no me salió la primera vez. Él va tomando aleatoriamente preguntas del banco de preguntas que nosotros tengamos y le va a mostrar al estudiante la cantidad de preguntas que como docente yo le estipule. Digamos que es esa. Acá vamos a equivocarme. Lo perdió.
Listo, y así concluimos con lo que tiene que ver con la creación de cuestionarios o evaluaciones para los estudiantes. Cualquier duda, ya saben, como siempre, no duden en escribirme por WhatsApp. En la medida que vaya viendo las preguntas, pues intentaré ir contestando. Muchas gracias por su atención, compañeros.